Muy buenas, en esta ocasión hablaremos sobre lo que es el hardware, el software, los sistemas de información, las redes, el internet y la base de datos. Primero comencemos con el hardware. El hardware, según la Real Academia Española, lo define como el conjunto de los componentes que conforman la parte material de una computadora. La definición en caso de informática nos dice que, para empezar, el hardware es un término en inglés que permite definir no solo a los componentes físicos internos, sino también a los periféricos. Los componentes físicos internos pueden ser como disco duro, placa madre, circuitos, cables, etc. Y a periféricos se refiere a escáner e impresoras. El hardware también se clasifica. Algunas de las clasificaciones del hardware son: hardware de almacenamiento, que son dispositivos que son capaces de almacenar información de manera temporal o a largo plazo. Como ejemplo, están los discos duros, disquetes, memorias USB, etc. También está el hardware de proceso, que son aquellos encargados de la interpretación de instrucciones, proceso de cálculos y de datos. Estos pueden ser, por ejemplo, los microprocesadores. También existe lo que es el hardware de salida. Son los que permiten que los datos generados por la computadora se dirijan al exterior por medio de dispositivos de almacenamiento o cables. Por ejemplo, las impresoras. El hardware de entrada se utiliza para introducir los datos a procesar en la computadora. Por ejemplo, son los escáneres, ratón o teclado. El hardware bidireccional son aquellos que tienen la capacidad de introducir datos a la computadora, así como permitir la salida. Ejemplos son las tarjetas de red o tarjetas de audio. Y finalmente, el hardware mixto. Son aquellos que comparten dos clasificaciones. Ejemplo, las memorias USB, disqueteras, quemadores de DVD, las cuales entran en dos clasificaciones: el hardware de almacenamiento y el bidireccional, ya que almacenan datos y además pueden introducir u obtener información de la computadora. Otro ejemplo es la tarjeta de video. Sistemas de información. Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados con el propósito de prestar atención a las demandas de información de una organización, para elevar el nivel de conocimientos que permitan un mayor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones. Los sistemas de información también se clasifican. Su clasificación es la siguiente: sistemas transaccionales. Son sistemas de información que logran la automatización de procesos operativos dentro de una organización, ya que su función primordial consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, entradas, salidas, etc. Sistemas de soporte. Sistemas de soporte a la toma de decisiones, sistemas para la toma de decisión de grupo, sistemas expertos de soporte a la toma de decisiones, sistema de información para ejecutivos. Los sistemas estratégicos. Son sistemas de información desarrollados en las organizaciones con el fin de lograr ventajas competitivas. Sistemas de información. Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados con el propósito de prestar atención a las demandas de información de una organización, para elevar el nivel de conocimientos que permitan un mayor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones. Los sistemas de información también se clasifican. Su clasificación es la siguiente: sistemas transaccionales. Son sistemas de información que logran la automatización de procesos operativos dentro de una organización, ya que su función primordial consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, entradas, salidas, etc. Sistemas de soporte. Sistemas de soporte a la toma de decisiones, sistemas para la toma de decisión de grupo, sistemas expertos de soporte a la toma de decisiones, sistema de información para ejecutivos. Los sistemas estratégicos. Son sistemas de información desarrollados en las organizaciones con el fin de lograr ventajas competitivas. Definición de red informática. Una red informática es un grupo de computadoras que comparten información a través de tecnología de cable o inalámbrica. Este tipo de redes solían estar disponibles solo en corporaciones, pero actualmente también son accesibles para pequeños negocios y personas. Se requieren dos computadoras, un protocolo y el hardware para conectarlos. La topología de redes. La topología de red o forma lógica de red se define como la cadena de comunicación que los nodos que conforman una red usan para comunicarse. Es la distribución geométrica de las computadoras conectadas. Hay varios tipos de topologías de redes, como lo son la red bus. Esta red
cuya topología se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones al cual se conectan los diferentes dispositivos. También se encuentra la red estrella. Una red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones quedan a ser necesariamente a través de este. La red anillo es la que cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera. La red en malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado en todos los nodos. La red en árbol. La topología de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrella. La historia del Internet. La historia del Internet se remonta a los años 60, en donde Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría. Estados Unidos, en su necesidad, crea una red exclusivamente militar con el objetivo de que en el hipotético caso de un ataque ruso se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En un principio la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una nueva red creada por los Estados Unidos. La NSF crea su propia red informática llamada NSF-Net, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos y académicos. El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre acceso que más tarde se unen a NSF-Net, formando el embrión de lo que hoy conocemos como Internet. En 1985, la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos. La red era básicamente textual, así que el autor se basó en los videojuegos. Con el tiempo, la palabra ciberespacio terminó por ser sinónimo de Internet. El desarrollo de la NSF-Net fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 servidores. En 1993, Mark Anderson produjo la primera versión del navegador Mosaic, que permitió acceder con mayor naturalidad a la www. La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía manejarse el programa abría la red a los legos. A partir de entonces, Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos. Las aplicaciones de Internet son demasiadas si quisiéramos contarlas, pero usualmente hay algunas aplicaciones que nosotros usamos en nuestra vida diaria y que sin embargo juegan un papel muy importante, como por ejemplo lo es el correo electrónico. En nuestra actualidad, un correo electrónico es fundamental, ya que por medio de este podemos mandar y recibir información a cualquier lugar del mundo, sin importar en dónde nos encontremos, tan solo con que contemos con Internet para poder realizar esta operación. Base de datos. Nos referimos a que es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Base de datos también puede ser la colección de datos aparentes usados por el sistema de aplicaciones de una determinada empresa. Las aplicaciones de base de datos son programas de software diseñados para recoger, gestionar y difundir información de manera eficiente. Las aplicaciones que una base de datos puede contener son de acuerdo para qué se va a usar una base de datos. Por ejemplo, en los institutos educativos, una biblioteca tiene una base de datos de todos los libros que están disponibles en la página, como por ejemplo puede ser en nuestro caso en el Instituto Tecnológico de China. Las instituciones de seguros que hacen sus campañas de seguros, también los centros comerciales, ya que tienen una página web y poseen base de datos con todos los datos relacionados a esta empresa, sus productos y lo que ofrecen. Las telecomunicaciones, instituciones bancarias y pues un sinfín de aplicaciones en las que se pueden usar las bases de datos. Recordemos que es prácticamente lo más fundamental dentro de lo que es un servidor de Internet,
ya que si no hubiera ninguna base de datos simplemente no tendríamos nada.